esta oportunidad hemos convocado hasta Bariloche, hasta San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina. Nos hemos dirigido y hemos contactado con verdaderamente una personalidad que he querido hace un tiempo ya entrevistar y traer al canal. Y bueno, todo se va dando en el momento que se tiene que dar, evidentemente, que es Ricardo Grispun. Ricardo Grispun es, además de consultor psicológico, de psicoterapeuta, de también educador, conferencista. Actualmente él ha estado trabajando en estos últimos años en un equipo de investigación que dirige Emilio Carrillo desde Sevilla, en España. Él forma parte y ha visto la luz en este contexto de este acontecimiento 2020, de esto que estamos atravesando, un libro del cual él escribe dos capítulos puntualmente, que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Ricardo es una personalidad que seguramente nos va a permitir extendernos en una conversación por muchos temas, pero vamos a tratar de focalizar en algunos. Naturalmente que el centro está alrededor de lo que es Conciencia y Sociedad Distópica, que es su libro en el que ha participado y que dirige Emilio Carrillo, pero tiene que ver seguramente con todo lo que vamos a hablar. Bienvenido, Ricardo, te saludo en esta jornada. Gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir esta entrevista, este diálogo. ¿Cómo estás, Sebastián? La oportunidad me la estás dando vos, te agradezco muchísimo, la posibilidad de estar a través de tu ventana también compartiendo algo sensible y algo que entiendo que va a interesar y va a resonar en las personas con las que podamos compartir este material. Y lejos de ser una personalidad, porque cada vez yo intento ser menos personaje y más yo mismo, igual te agradezco tu presentación, pero bueno, creo que de esto se trata, el poder compartir y desde esa perspectiva te agradezco muchísimo que lo facilites, Sebastián, un gusto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos vamos encontrando, también se lo decía en una entrevista de hace unos meses a Indica Drame, con quien también estuve en su canal y en este canal. Nos vamos encontrando quienes vamos compartiendo un mismo conocimiento y vamos entrando en conciencia, digamos, de cosas que van haciéndonos resonar y que van permitiéndonos también crecer en evolución y en conciencia, y además compartir este mensaje para quienes estén o puedan escucharlo. Ya vamos a hablar del que puede o quiere, que es algo que escuché el otro día en una entrevista, dicho por vos, pero bueno, el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera oír, que oiga, y nosotros estamos aquí solamente como mediadores de estos conocimientos. Ricardo, para comenzar un poco, por lo más sencillo de todo, describirme un poco el concepto de distopía para que lo dejemos clarificado y se entienda de qué vamos a hablar. Claro, cómo no. Me parece importante porque va a estar presente y vamos a reiterar bastante este término, el de la distopía. Para hacerlo simple, cuando hablamos de distopía, en principio, bueno, estamos hablando del antónimo, de lo contrario a la utopía. Y si entendemos como utopía aquello que se ha configurado como un sueño ejemplar, como algo que aplicado a nuestra humanidad refiere a ser el ser humano ejemplar, al ser humano deseable, al ser humano que auténticamente somos, bueno, la distopía refiere exactamente a lo contrario, a lo indeseable, a aquella manifestación de nuestra humanidad, pero que se produce y que se plasma a partir de lo que podríamos llamar lo peor de nosotros, lejos de ser la mejor versión que podemos ser, volviendo un poco a lo que planteabas recién respecto de lo que podemos, más allá de lo que queremos, lo que podemos, está en nosotros reflejar desde nuestra humanidad lo mejor o lo peor. La distopía refiere justamente a esa dimensión, a lo indeseable, a lo no ejemplar y a lo peor que podemos reflejar de nosotros mismos. Más allá de observar la humanidad distópica, también
el término de distopía refiere a diferentes escenarios, diferentes experiencias. Hay mundos distópicos, hay experiencias distópicas, y bueno, seguramente ya nos vamos a ir adentrando un poquito más en eso, ¿no es cierto? Pero en principio me parece interesante resaltar esto como concepto, que cuando hablemos de distopía, estamos hablando de algo que realmente no manifiesta lo que auténticamente hemos venido a vivir y lo que nos da un sentido en cuanto a plantear un propósito y una dirección ejemplar. Claramente, claramente. Es una palabra que suelo usar y sé que vos también hablas con este concepto de claramente. ¿Crees que la Argentina es una sociedad distópica? Yo lo que, a ver, lo que siento, Sebastián, es que en este momento podemos poner el foco en el escenario de nuestro país, y me parece interesante ponerlo, porque tiene su singularidad. Nuestro país, a diferencia de otros países, tiene la singularidad que tiene nuestro país. Yo creo que están conviviendo, como en otras partes del mundo, las dos experiencias, la distópica, pero también la utópica. Pero si te parece bien, primero le podemos poner foco a esto que estás planteando como hipótesis y que justamente hace a la investigación que estamos llevando a cabo dentro de este proyecto de investigación. La Argentina, como sociedad, y seguramente muchos y muchas de quienes nos escuchen, seguramente van a resonar con esto. Es un reflejo bastante fuerte en lo que refiere a la distopía. Y podemos observar incluso desde diferentes ámbitos del día a día nuestro cómo se manifiesta la distopía en nuestro país. De hecho, si te parece bien, podemos ponerle foco a Argentina como sociedad distópica en diferentes ámbitos. Y también observaremos que en diferentes ámbitos, así como se manifiesta la distopía, en algunos también se manifiesta lo utópico, y en otros no. Y en otros no. Entonces, por ejemplo, si observamos hoy, y tal como estamos viviendo en este momento presente, globalmente, y particularmente en nuestro país como sistema está inserto en el mundo. Entonces, si observamos globalmente la experiencia pandémica, o como la llaman algunas personas, pandémica, a nivel global, sistémicamente estamos observando que estamos insertos como país en una experiencia sistémica global y la estamos viviendo en nuestro país particularmente como la estamos viviendo. En lo que refiere a la cultura que tenemos, a las semillas que sembramos, a las semillas que cultivamos, en lo que refiere a la educación, vos Sebastián, que sos también hombre de la educación, profesional de la educación, si observamos cultura y educación, si estamos viviendo una experiencia distópica, y seguramente coincidiremos en que en gran medida la estamos viviendo y la estábamos viviendo, porque nosotros, a propósito de lo que se llama la nueva normalidad, o lo que puede suceder como nueva normalidad, pareciera como que estamos viviendo en nuestro país de crisis en crisis. Pareciera que en la Argentina la crisis es lo normal. La normalidad es la crisis. Entonces, en cultura y educación observamos que si bien hemos evolucionado abriendo un abanico de alternativas en educación y en cultura, también observamos que en este momento sí vivimos la distopía que tanto en la cultura como en la educación, como en la tecnología, como en la economía, como en la política, y si querés en lo que te interese podemos también hacer foco puntualmente, como en la espiritualidad misma,
cómo en lo sociológico, en la ecología, en diferentes ámbitos, estamos viviendo una experiencia altamente distópica. Si ponemos foco en cualquiera de ellas, podemos dar múltiples ejemplos que hablan de lo indeseable, lo que se está manifestando como algo que está muy, pero muy lejano a lo ejemplar, que se está plasmando críticamente y que sigue evolucionando aceleradamente en esa dirección distópica. Y la distopía finalmente, bueno, nos impacta y acusamos recibo en la Argentina, en todos estos ámbitos que acabamos de mencionar, cómo nos impacta, cómo vivimos esta experiencia distópica. Y allí, bueno, te abro la posibilidad de compartir específicamente en cualquiera de estos ámbitos, bueno, cómo se está reflejando la distopía. Ejemplos creo que no sobran, pero sí, la respuesta en principio a tu pregunta es que sin ninguna duda estamos profundizando de una manera acelerada esta experiencia distópica en nuestro país. En todos los órdenes, claramente. Y además, esto también produce esta naturalización de los hechos y de los fenómenos, en tanto y en cuanto parece que cada vez menos personas parecen darse cuenta que es lo correcto, ¿no? Qué es lo ético, al menos, en cuanto al comportamiento, a las conductas de las personas, a esta crisis de valores que también tiene una relación directa con esto que estamos planteando y con esta distopía. Es como que todo se ha corrido de lugar y lo que antes era un valor, ahora ya es relativo. Como que también se ha puesto todo relativo. Todo es relativo, ¿no? Y en este sentido todo es relativo. O sea, hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, cumplir el horario, no cumplir el horario, trabajar, no trabajar, bueno, en todos los, estudiar, no estudiar. ¿Cómo atravesamos esta experiencia distópica, quienes además, como te pasa a vos y me pasa a mí, tenemos también en nuestras manos las futuras generaciones o las nuevas generaciones que estamos formando en la educación en este país, una educación que además, hablando de esto que vos decías, de este deterioro, sabemos que se ha deteriorado sensiblemente en los últimos 20 años, de manera abismal prácticamente, cómo ha caído la calidad educativa en Argentina. ¿Cómo atravesamos, con qué herramientas, con qué elementos podemos atravesar este acontecimiento en un escenario en el que la ejemplaridad del educador tiene que sostenerse, y no es así, porque prácticamente está muchas veces deslegitimada esa autoridad? Uh-huh. Sí, sí, del educador y bueno, y en general de todos, ¿no? De todos, cada uno en su actividad. Toma un poco lo que planteaste recién, cómo notamos que se está naturalizando lo distópico, cómo pareciera que estamos asimilando una experiencia indeseable como algo que ya es parte de nuestra vida, lo asumimos, nos resignamos. Y creo que esto de la naturalización, Sebastián, se podría explicar porque lo primero que sucede en una experiencia distópica es lo turbulento, es lo convulso, es lo que nos confunde, es lo que nos pone dentro de una centrífuga en donde no sabemos qué es cierto, qué no es cierto, qué creemos, qué no creemos, cuál es la versión con la que me siento cómodo o me siento incómodo. Suceden, y a esto también estamos tan acostumbrados acá en la Argentina, ¿no, Sebastián? Suceden las brechas, suceden las grietas, suceden las confrontaciones, porque los discursos que suceden son discursos que emergen fundamentalmente de lo primero de cada uno de nosotros que acusa recibo del impacto, que acusa recibo del disparo, que es nuestra mente. Yo creo que toda experiencia distópica apunta primero a nuestra mente, Y bueno, lo primero que acusa recibo nuestra mente cuando siente todo lo que a lo que recién refería, lo convulso, lo turbulento, lo confuso, lo agresivo, lo que me está amenazando, lo primero que sucede en nuestra mente es miedo.
es miedo. Y como nuestra mente, desde lo más reptiliano, lo primero que intenta frente a una amenaza muy fuerte es defenderse a partir de cualquier mecánica posible. Bueno, ¿cómo se atraviesa? ¿Cómo se atraviesa una experiencia tan distópica como esta? Y acá viene lo interesante de tu planteo, del cómo vivimos la experiencia distópica, porque no es lo mismo atravesar esta experiencia desde esta convulsión, desde esta turbulencia, desde lo primero que acusa recibo mi mente, que es el miedo, lo incierto, la incertidumbre, el no tener certezas, el no saber. Si la atravesamos la experiencia poniendo al mando, al control de nuestra experiencia, lo que nos propone el discurso mental, y lo más probable es que eso nos lleve directamente al dolor, nos lleve al sufrimiento, nos lleve a vivir esta experiencia desde esta propuesta incierta, desde este miedo y desde este estado de ausencia de libertad. Con lo cual, lo que voy a manifestar de mí, básicamente va a ser manifestado desde esta observación, desde mi observación mental, desde mi miedo. Entonces, ¿qué es lo que voy a manifestar de mí, desde mi miedo? Y quizás lo peor de mí, quizás lo peor de mí. Entonces voy a confrontar, voy a estar más irascible, voy a resolver o voy a tomar decisiones desde el sálvese quien pueda, desde mis aspectos más egoístas, más egotistas, más egocéntricos. Y probablemente lo que termine resultando en mi experiencia y en mis vínculos, en mis relaciones, emerja también desde esto que yo mismo estoy proponiendo desde mí. ¿Desde qué parte de mí? Desde mi mente, desde mi emocionalidad y por ende desde lo que está conduciendo a mis decisiones, que es mi miedo. Que no es lo mismo que atravesar toda situación turbulenta, toda situación distópica y de crisis, pero desde una observación que yo entiendo que es una observación que todos podemos llevar a cabo, y que a mí me gusta llamarla la observación neutra. Ponerme en un lugar de observador, observar el fenómeno, observar qué está pasando, observar los discursos. Podemos bajarlo esto un poquito más a lo cotidiano. Estamos escuchando, por ejemplo, en el ámbito de la política, ¿no?, que es un ámbito tan sensible para nosotros los argentinos, para otras partes del mundo también, pero para nosotros particularmente, que ya observamos el ámbito de la política como un ámbito en el que descreemos, que ya hemos naturalizado, tomando también tu término, lo hemos naturalizado como un ámbito que está más asociado a lo corrupto, que está más asociado a lo disfuncional, más asociado a la mecánica del sometimiento y de la captura, está asociado a los juicios también, y pareciera como que naturalizamos el ámbito de la política como un ámbito ya práctico. Bueno, perdimos la batalla, es como que decimos la verdad, esto es una causa perdida, estos son los que nos gobiernan, estos, y pongo a estos dentro, sin diferencias ideológicas, porque me parece que tampoco hay que caer en esta trampa, en la trampa de las brechas, las grietas, las ideologías, las izquierdas, las derechas. No, ubiquémonos simplemente en una observación neutra y quizás podemos observar que las conductas patocráticas, las conductas cleptocráticas, aquello que llamamos democráticas también, están siendo conductas que sea quien sea, esté quien esté, básicamente es lo mismo, nos lleva exactamente a lo mismo, nos lleva también al dolor, al sufrimiento, al desempleo, a la incertidumbre, a la desatención. Entonces, si ponemos foco simplemente en este ámbito, también lo podemos poner en la economía, en diferentes ámbitos, pero si lo ponemos solamente en este ámbito, ¿cómo vivimos lo que vivimos? Naturalizándolo, pareciera que lo vivimos naturalizándolo, aceptando resignadamente que si nos gusta, nos gusta, si nos sirve, nos sirve, y si no nos sirve, nos resignamos, o a lo sumo,
salimos y protestamos, reclamamos, nos quejamos, denunciamos, etcétera, 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 como una forma que ya estableció un patrón, un hábito en nosotros como comunidad que no nos lleva a nada nuevo. Entonces, ahí te propongo, Sebastián, profundizar un poquito más en tu pregunta. ¿Cómo podemos vivir una experiencia distópica para acercarnos más a una experiencia utópica? Entonces, si posiblemente puedo retirarme un poco de ese escenario convulso, turbulento, que pareciera que por otra parte es el escenario más conveniente para seguir acrecentando la experiencia distópica. ¿Más conveniente para quién? Para el que se beneficia con la experiencia distópica. ¿Más conveniente para quién? Para el que obviamente a río revuelto ganancia del que está pescando. Entonces, para salir de ese estado de captura y para salirnos de este estado de manipulación, yo siento que sí tenemos la oportunidad. Y esta experiencia, justamente, como todas las crisis que hemos vivido, pero esta, por ser una crisis de tamaña distopía y por ser una crisis cisne negro, para resumirlo, impredecible, incierta, imprevista también, no esperada, inesperada, por ser esto una experiencia cisne negro, con todo lo que esto conlleva, nos propone un desafío, nos propone una oportunidad extraordinaria, Sebastián. ¿Para qué? Para vivirla como podemos vivirla. ¿Y cómo podemos vivirla? Bueno, ¿podemos vivirla en calma? Acá acerco preguntas, más que convencer a nadie o proponer respuestas. Acerco preguntas. ¿Cómo podemos vivir? ¿Puedo vivirla desde un lugar un poco más neutro, más calmo, sin entrar en esta vorágine loca? Sin entrar en esto que propone la experiencia, que es desquiciarme, que es capturarme desde el miedo, capturarme desde el no saber. ¿Realmente puedo? ¿Puedo abrirme a sentir? ¿Puedo abrirme a vivir esta experiencia desde lo que estoy sintiendo? ¿Puedo abrirme a escuchar discursos diferentes sin apropiarme inmediatamente y reactivamente de lo primero que me dicen? ¿Puedo abrirme a vivir esta experiencia sin sentirme aborregado, con todo el respeto de los borregos, pero sin sentir que soy parte de un rebaño que tiene que acatar lo que me están diciendo? ¿Puedo vivir esta experiencia desde una disidencia consciente, desde una disidencia desde la cual creativamente pueden gestionarse y pueden generarse, por ejemplo, espacios como este, como el tuyo, y abrirnos a preguntarnos cosas? Entonces, en tanto podamos abrirnos a esta experiencia que podemos, planteando un poco lo que proponías más temprano, la diferencia entre poder y querer. Yo creo que en alguna charla, no recuerdo ahora bien cuál, Sebastián, en alguna charla propuse esta diferencia y creo que la asocié a lo que en psicología llamamos en adicciones, que no es adicto el que quiere, sino el que puede. Y pareciera que los argentinos tenemos una conducta bastante adictiva en este sentido. Somos adictos a un patrón, somos adictos a una forma, a un hábito, que pareciera que nos resulta bastante cómodo. Nos bajan línea, nos someten, nos pegan un par de cachetazos, nos dan un poquito de renta universal, nos dan una asignación, o nos dan un poquito de plata porque nos endeudamos y nos entregan un poquito de esto, un poquito de crédito y un poquito de vacuna, y con eso vamos y vamos y vamos. Somos adictos a esa forma. Y si somos adictos, y me permito aquí también hacer mención, entre paréntesis, a que adicto refiere a lo adicto, a lo no dicho, a lo no manifestado, a lo que no estoy compartiendo desde lo más profundo de mi ser. Si soy adicto, entonces soy adicto porque puedo ser adicto, no porque quiero ser adicto. No es adicto el que quiere, sino que es adicto el que puede ser adicto.
Y si lo que se está manifestando como sociedad es que nosotros podemos ser adictos, es porque se nos ha configurado, se nos ha formateado en esa forma, en esa estructura. Atentos entonces, porque si yo puedo ser adicto es porque me enseñaron a hacerlo. Si yo puedo ser adicto es porque me prepararon y porque me formatearon para eso. Y está en mí la decisión de encontrar mi auténtico poder y dejar de viajar en piloto automático y poder manifestar lo que auténticamente puedo y no lo que quiero, porque lo que quiero está más asociado a mi mente. Sin embargo, si puedo deponer en un momento de mi ego, de mi egoísmo, de mi egocentrismo y de mi personaje, y puedo tomar más contacto con mi sentir y no con aquel patrón con el que me han configurado, con el que me han formateado, educado, adaptado, y por lo tanto aborregado desde esta experiencia personal. Desde ese foco de observación, claro que podemos vivir esta experiencia acercándonos más a lo ejemplar que hay en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es lo ejemplar que hay en mí? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es mi solidaridad? ¿Cómo es la expresión de mi amor por el otro? De mi altruismo, de mi compasión, de mi comprensión, del comprenderme primero a mí, estableciendo que ya no quiero ser un ser formateado, un ser configurado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y acá, bueno, dejo abierta esta pregunta, porque de eso depende fundamentalmente, para quien quiera respondérsela, para quien quiera abrirse a este desafío del poder y del no depender, como depende el adicto de la sustancia, no depender de un sistema, no depender de una manipulación, no depender de una bajada de línea que me está planteando una y otra vez sistemáticamente lo mismo. Entonces, acá me parece, Sebastián, interesante para terminar este punto, que nos abramos a la pregunta primero personal: ¿qué es lo que yo puedo? ¿Qué es lo que yo puedo observar en mí? ¿Qué es lo que de mí no me gusta? ¿Qué es lo que conmigo no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que yo siento como incomodidad en mí mismo? Y en tal caso, elegir si me voy a mover o no. Primero aceptándolo, aceptándome, comprendiéndome y siendo compasivo conmigo mismo, y comprendiendo mi recorrido y comprendiendo mi historia y comprendiendo también la historia de esta sociedad barra argentina, barra distópica en la que estoy viviendo la experiencia. Y esto tiene que ver en toda esta profundización que has hecho para también hacer interrogantes que resuenen y que nos permitan entrar en conciencia con lo que somos realmente, con lo que nos pasa, por qué nos pasa. Has mencionado también que en los acontecimientos distópicos o en los eventos distópicos, el mecanismo siempre es el mismo, la manipulación opera a través del miedo de la población, y pocas veces se ha visto, por lo menos en la historia contemporánea de la que tengamos registro, un evento, una contingencia 2020, lo que yo llamo una contingencia 2020, de esta característica, digamos. Prácticamente es un ensayo a nivel global de cómo funcionamos en la humanidad a través del miedo y la manipulación, digamos, que es lo que hace que esta gente, estos grupos, estas élites, quieran sobre nosotros. ¿Qué mejor que el miedo? Porque además, como lo has referido recién, ¿no? El miedo nos quita la libertad de actuar, de poder, más que de querer. Entonces, el significado que tiene este confinamiento en términos de libertad individual y también social, ¿no es cierto? Cómo también ejerce sobre nosotros un efecto, y que también, justamente hablando, intentando observar un poco a nuestra sociedad, la de nuestro país, se está convirtiendo en nuestro país el fenómeno de confinamiento casi más largo del mundo. O sea que estamos bien rumbeados cuando nos queremos hacer estas preguntas acerca si la Argentina es una sociedad distópica, porque hasta
esta operatoria del confinamiento es más extensa que en cualquier otro lado. Sí, es así, Sebastián. Y el tiempo es una ventana, finalmente, ¿no es cierto? El tiempo es una ventana porque la experiencia nuestra como seres humanos está enmarcada en un tiempo, al menos la de Sebastián, la experiencia de Ricardo, de quienes nos están escuchando, está enmarcada en esta ventana que es el tiempo. Pero dentro de esa ventana, Sebastián, y ahora a lo mejor sí, para sobrevolar un poquito esto que estamos observando desde la investigación, y particularmente en nuestro país, dentro de esta ventana de tiempo, tal como planteaste recién, en este ensayo de ingeniería global, al cual nuestro país adscribió, firmó profundamente, están sucediendo día a día y en diferentes ámbitos la amplificación de la distopía y de estrategias de manipulación y de sometimiento y de captura y la profundización a partir de diferentes herramientas. Entonces, antes hablamos de la cultura y la educación, por ejemplo. Observemos la cultura y la educación como una herramienta. Si nos preguntamos simplemente 2 o 3 preguntas muy simples, ¿qué pasa con los niños que este año iban a ingresar al jardín de infantes? ¿Qué pasa con los niños que este año iban a terminar el preescolar? ¿Cómo es la experiencia de ellos? ¿La están viviendo a través de una pantalla? Los que pueden, los que tienen los medios, y otros no. Si empatizamos un poquito con la experiencia de estos niños o con la experiencia del adolescente que iba a ingresar al colegio secundario, independientemente del paradigma, si iba a ingresar a una escuela Montessori o a una escuela Waldorf o a una escuela del Estado, que las hay y las hay muy buenas en todos estos escenarios, ¿ok? Independientemente del paradigma. Simplemente hago pie en la experiencia lisa y llana de un niño o de un adolescente que iba a abrir o cerrar un ciclo altamente significativo en su vida. Y se lo han quitado. Se lo han quitado. No me parece que sea este el momento para discutir si la pandemia es la pandemia que dicen que es. Creo que también en esta charla que estamos teniendo, cada uno sacará sus propias conclusiones o investigará para ver si saca sus conclusiones. Pero la cultura y la educación en sí se configuran como una herramienta para formatear. Entonces, dentro del mundo distópico, para eso sirve la cultura, para eso sirve la educación. La distopía pretende usar como herramienta la educación para el formateo. Si yo confino a este niño, no solamente lo estoy formateando como lo venía formateando, con contenidos, con introyección, con una cantidad de maneras de educarlo, introyectando más que educando, sino que además voy a profundizar más. El confinamiento profundiza más aún su experiencia de formateo, porque ya ni siquiera puede socializar, no puede estar con sus pares. Preguntémosle a cualquier niño, a cualquier adolescente, si extraña a sus amigos, si extraña vivir el contacto, el día a día, la socialización, el abrazo, el beso. Imaginemos cómo es el futuro inmediato incluso de estos niños, lo que va a pasar de acá a pocos meses, al año que viene, y ya estamos observando dentro de la herramienta cultura-educación una herramienta para la distopía. Si nos pasamos a la tecnología, si pasamos al ámbito de la tecnología como una herramienta para la distopía, bueno, también lo estamos viendo. Para citar algunos ejemplos, los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos, ¿no es cierto? Hablo de las grandes corporaciones, los canales de televisión, los grandes medios de comunicación escritos, los medios de comunicación digitales, que mandan y mandan y mandan constantemente un único contador, positivos y muertos.
positivos y muertos. Ni siquiera nos están explicando de dónde surge esa información y arbitrariamente cambian esos contenidos o la forma de obtener esos contenidos a partir de la biotecnología, de la ingeniería genética, de estadísticas que surgen de esos estudios e investigaciones, de test, en este caso las PCR, que son las que sirven para decir estos son positivos, estos son negativos, ni siquiera se habla de los falsos positivos, ni siquiera se habla de los falsos negativos, ni siquiera se explica qué es un positivo en una PCR, y explicar desde un medio de comunicación hegemónico, calma, un test positivo no necesariamente es COVID-19. No necesariamente es COVID-19, simplemente compartir esto llevaría calma. Pero sin embargo no se dice en un medio de comunicación, no sale en el titular de ningún medio de comunicación hegemónico esta explicación que podría llevar tranquilidad. No, positivo. Además de esto, si seguimos en el ámbito de la tecnología, incluso en la tecnología, todos los dispositivos, todo lo que esto implica en términos de medios de comunicación, todo lo que implica en términos de biotecnología, vacunas, algo que se está discutiendo, se está debatiendo, vacuna sí, vacuna no. Al que intenta decir vacuna no, inmediatamente es un contravacuna, es un antivacuna. Ya se le pone un rótulo y se le pone un cartel y la gente ni siquiera se abre a escuchar de qué está hablando un científico, de qué está hablando un investigador, un epidemiólogo, de qué está hablando un genetista, cuando está explicando que una vacuna no puede ser lanzada globalmente al mercado cuando no se ha recorrido una metodología experiencial que diga que esta vacuna es segura. Entonces, no se trata de volver a esa grieta, pero sin embargo la tecnología nos abre a esa grieta también. Entonces la tecnología, también desde la ingeniería genética, la biotecnología, las redes, ni hablar, cómo circula en este momento a través de las redes de todo, absolutamente de todo, y recorre todo de todo tipo, y la gente inmediatamente toma partido, se ve otra vez disparada a la mente. Entonces lo que noto es que la tecnología también, incluso desde lo benéfico, el Zoom, esto que vos y yo estamos compartiendo en este momento, Sebastián, lo que también propone esta manera de comunicarnos para poder profundizar en el distanciamiento social. Entonces estemos atentos porque así como la tecnología como herramienta es maravillosa, tenemos que observar en este momento que no evolucionó en términos concienciales a la misma velocidad y en el mismo tiempo que la evolución en conciencia del ser humano. Entonces, si tomamos a la tecnología como una herramienta para la utopía, bueno, bienvenido, aplausos y bienvenido, por supuesto, pero si observamos que la tecnología está usándose como una herramienta para profundizar más aún la experiencia distópica, también estemos atentos. Y así como te planteo esto, y esto sí tiene que ver justamente con lo que estamos investigando, podemos abrevar en cada uno de los capítulos de esta investigación, en la economía como herramienta distópica, en la política como herramienta distópica, en la ecología como herramienta distópica, en la espiritualidad como herramienta distópica, y quizás muchos se preguntan, ¿ecología, espiritualidad como herramientas distópicas? Sí, porque no hay que tener miedo de las máquinas, no hay que tener miedo de nada. Creo que si hay algo a lo que podríamos temer, o algo a lo que creo que necesariamente tenemos que estar atentos, es a quién la usa la herramienta, quién usa la herramienta, quién detenta la herramienta, quién tiene la herramienta en la mano e intenta mediante esa sartén por el mango, como decimos nosotros, teniendo esa sartén por el mango, imponernos esa herramienta también para esos fines distópicos.
Mm, Te escuchaba tan atentamente, pero quiero retomar una cosa sola de lo último que dijiste, la velocidad en la que evolucionó la tecnología y la velocidad, por decirlo de alguna manera, en el que se va desarrollando el despertar de conciencia y cuánto hay, digamos, hay un desequilibrio, digamos, entre una y otra, y cuánto la tecnología, las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día, eh, cómo llegan y cómo impactan en personas con diferentes niveles de conciencia, en los cuales, digamos, hay quienes podrán discernir un poco más, llegar al discernimiento, que es esto un poco también lo que vos estás planteando acerca de lo que es verdad, o al menos empezar a preguntarse cosas o hacerse preguntas más trascendentales acerca de lo que nos pasa, y cuántos consumen, digamos, de forma adicta, recurriendo a otro concepto que también estuviste desarrollando anteriormente, sin tener discernimiento de lo que se está consumiendo en cuanto a lo informativo, a lo comunicacional, en esta vorágine de cosas. Entonces pienso el efecto que tiene toda esta tecnología en manos de la ciudadanía y de la población, ¿no? Con quienes puedan tener la posibilidad de empezar a discernir o a despertarse o a repreguntarse, bueno, ¿será verdad lo que me están diciendo? O quienes también caen en la trampa y consumen sin preguntarse y que son quienes más probablemente puedan ser rehenes de esta manipulación a través del miedo, que alimentado también por la incertidumbre, que a veces la incertidumbre un poco más definida en términos de Edgar Morin es más interesante, pero esta incertidumbre que intentan colarnos, intentan introducirnos, no es para nada favorable, sobre todo porque justamente despierta el miedo en la población, y a eso le sumamos el confinamiento y el aislamiento, que también va a tener efectos claramente, porque ya con 6 meses, 7 meses que estamos en esta situación, todos nosotros incluso también nos vamos a encontrar que hemos transitado y hemos pasado esta etapa produciéndose cambios en nosotros. Algunas veces incluso en las que hemos podido estar con mayor discernimiento, con mayor comprensión, más despiertos, y algunas veces no, en la que hemos caído también, o seguiremos cayendo en la trampa del miedo y de la incertidumbre que nos quieran instalar. Eh, ¿Cómo hacen las personas sanas para transitar lugares enfermos a todo esto? Es decir, que esto lo tomo, por supuesto, de algo que leí, y que tiene que ver con lo que estamos planteando, porque hay quienes están despertando en esta transición. Bueno, todos estamos en alguna transición, en algún punto de la transición del despertar de conciencia, pero hay quienes mucho en este momento, en esta época tan distópica, porque también, bueno, es algo que yo digo, la distopía o los acontecimientos, las experiencias de vida también tienen que reportarnos en una oportunidad de aprendizaje. Creo que sería muy bueno que encontremos una oportunidad de aprendizaje detrás de toda esta experiencia que estamos atravesando, y empezar a despertar y a hacernos preguntas más trascendentales que las que simplemente nos muestran en los títulos. Entonces, ¿qué podríamos decir de las personas sanas que tienen que transitar por lugares enfermos? Bueno, ahí hay en personas sanas en lugares enfermos, en ese artículo, eh, que de hecho, bueno, también forma parte de este proyecto de investigación, se hace referencia a un ensayo, justamente. Se hace referencia a una investigación y a un ensayo que llevó a cabo un psiquiatra y un grupo de psiquiatras en Estados Unidos hace muchos años, y que voluntariamente ellos, absolutamente conscientes de su salud y de estar sanos, voluntariamente se internaron en instituciones psiquiátricas. Y se internaron fingiendo síntomas, eh, síntomas como alucinaciones o eh, alucinaciones auditivas, visuales, eh, doble o triple personalidad, toda una sintomatología que refiere, según el DSM-5, a lo que desde la perspectiva psiquiátrica y dependiendo de la gravedad de la sintomatología requeriría de la internación. Y todos fueron internados.
a todos se los internaron, personas sanas en lugares enfermos. O sea, 60 psiquiatras participaron de esa experiencia y todos fueron internados y medicados. Incluso cuando algunos de ellos quisieron revelar que había sido parte de una experiencia, de un ensayo de laboratorio para llevar a cabo una investigación y pidieron el alta, a muchos de ellos no se les dio el alta, porque también creyeron que estaban fingiendo que que querían ser dados de alta por el solo hecho de querer ser dados de alta. Hice una breve síntesis de a qué referimos cuando hablamos de personas sanas en lugares enfermos. Yo lo que siento, y esto es un poco lo que propuse en ese artículo, Sebastián, es que la humanidad es una humanidad sana. Y la humanidad sana, la humanidad es sana y no en un planeta enfermo, porque nuestro planeta está muy bien, goza de buena salud. Es cierto que, y esto quedará para alguna otra charla, hemos sobrepasado, hemos pasado lo que se llama el overshooting y hay una línea de no retorno en cuanto al daño que le hemos hecho a nuestra casa, a nuestro hábitat. Entonces, desde esa perspectiva podríamos también decir que somos una humanidad sana en un mundo enfermo. Sin embargo, lo que noto es que la experiencia de nuestra humanidad está yendo en una dirección, como decíamos, distópica y muy poco saludable. En términos de evolución, digo, en términos de evolución. Poco saludable, ¿por qué? Porque no estamos transitando este tipo de experiencias desde lo que la experiencia en sí nos está proponiendo, que es aprender. Y la evolución tiene que ver con eso, con el aprendizaje, con llevar a cabo una experiencia, integrarla, y que esa experiencia sea parte mía, y que aquello que me incomodaba, aquello que me llevaba a un lugar de dolor o de sufrimiento, al poder ser aceptado, al poder ser comprendido, al poder ser integrado, bueno, me muevo, me mudo, ya la experiencia deja de ser una experiencia enferma y pasa a ser una experiencia saludable, comprendida, integrada. Y en este punto, volviendo al cómo estamos viviendo, y asociando esto a lo que recientemente referíamos, que es la tecnología, también creo que es importante, Sebastián, decir que la tecnología es la herramienta por excelencia para la distopía en este momento. ¿Y por qué es la herramienta por excelencia? Porque planteábamos justamente, porque la evolución, la hermosa, maravillosa evolución tecnológica que tuvo esta generación humana ha sucedido a una velocidad no acompasada por gran parte de la evolución en conciencia de la humanidad, de esta generación humana. Por lo tanto, bueno, están sucediendo estos cimbronazos y al mismo tiempo, si consideramos que la tecnología se ha configurado como la última gran revolución que vivió esta generación humana, la primera podríamos decir que se refiere a tiempos prehistóricos. Bueno, quizás podemos recordar otra revolución reciente que sucedió en nuestra humanidad, que fue la revolución industrial, que planteó un antes y un después, un momento bisagra para nuestra humanidad. Lo que para nuestra humanidad antes era importante, que era la tierra, y saber gestionar la tierra, aprender a gestionar la tierra, y ahí surge el agricultor, y también ahí surge también distópicamente el que quería apropiarse de la tierra. En la revolución industrial es un momento bisagra. ¿Por qué? Porque la revolución industrial lo que le propone a esta generación humana es vivir la experiencia a partir de la producción, del mercantilismo y de la máquina. Y lo que hasta ese momento era importante para la humanidad, que era la tierra, pasó a ser eje de atención la máquina y la industria y la producción y el mercantilismo y la educación. Y la educación que surge como una necesidad en aquel momento. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres tenían que ir a trabajar a las fábricas y se requería de un ámbito en donde se pueda depositar al niño,
¿Para qué? Para que sea educado. ¿Y para qué? Para que sea educado y formateado, porque iba a ser mano de obra de ese mercado laboral que se estaba generando en ese momento histórico que llamamos revolución industrial. Y hace pocos años empieza a suceder otra revolución en nuestra generación humana, que es la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica nos abre a experiencias a las que refirió tan sabiamente quien ha partido hace poco, que es el sociólogo Zygmunt Bauman, que observando justamente el devenir de la tecnología, y actualmente quizás otros, Byung-Chul Han o Yuval Harari, filósofos, antropólogos, historiadores de la actualidad, que hacen referencia a esta revolución tecnológica y que observan cómo la tecnología abre nuevos escenarios en esta generación humana. La de la sociedad líquida, la del amor líquido, tal como refería Bauman, la de el esclavo integral, la de la raza de deudores. ¿Y todo esto por qué sucede? Sucede gracias a la tecnología. ¿Gracias a qué de la tecnología? Gracias a que se empieza a conformar un poder tecnocrático, y un poder tecnocrático que se va, digamos, asumiendo cada vez más en menos manos, en corporaciones tecnológicas, basta con mencionar unas pocas, Google, Facebook, PayPal, hablo de información, hablo de corporaciones y sistema bancario, hablo de Apple, hablo de Bill Gates, ya que está tan mencionado en estos últimos tiempos, por ser una cara visible como otras, como Elon Musk, SpaceX, hablo de diferentes corporaciones tecnológicas que van tomando y acopiando un poder en esta era de la revolución tecnológica y están utilizando justamente esta herramienta, la tecnología, desde la perspectiva de ellos, para profundizar aún más esta experiencia de manipulación, esta experiencia de un mundo para pocos, con lo cual aquí también se abre la ventana para investigar si esta experiencia pandémica tiene que ver con esto, si la tecnología se está utilizando como herramienta para un mundo para pocos, para una batalla que tiene que ver con despoblar. Lo estoy observando, no pretendo con esto entrar en teorías conspiranoicas, sino simplemente observar cómo la tecnología se utiliza para profundizar más en un mundo enfermo, entre comillas, y que esa comunidad sana, y que puede ser una comunidad sana, despierta, saludable, consciente, disidente, que acompañe incluso a la tecnología desde este carácter evolutivo, pero sin embargo la tecnología intenta ponerle freno, ponerle obstáculo, ponerle vacuna, ponerle una vacuna a la conciencia. Y yo en el capítulo de tecnología y específicamente en la parte que refiere al COVID-19 planteo que es necesaria la vacuna probablemente para curar algunas enfermedades, pero si nos concebimos como una humanidad sana y como una humanidad que puede llevar a cabo este proceso de aprendizaje y este proceso conciencial, y que por otra parte es necesario ahora llevarlo a cabo. Ahora, este es el tiempo, este es el momento, este es el presente que nos convoca a esto. Si vemos que se nos están planteando obstáculos, que lejos de poder manifestar nuestra libertad, que justamente se trata de esto, de ausencia de miedo, lo que nos imponen es más miedo, bueno, también atentos, porque si me enrosco, si entro en el juego del miedo, en el juego de la no libertad, estamos entrando simplemente, Sebastián, en un juego que a mí me gusta llamarlo el juego de la ausencia. El juego de la ausencia. No estoy presente, estoy ausente en mi experiencia, y cuando estoy ausente, ¿qué pasa?
no tengo poder. Le delego mi poder a otro, o incluso le delego mi poder a un piloto automático, a un ego, a un personaje que hasta determinado momento me lo he creído. No solamente lo construí, me ayudaron a construirlo, sino que aparte me lo he creído. Bien. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que estoy disfrutando muchísimo esta entrevista, escucharte, transmitir esto que transmitís con un lenguaje tan simple, pero a la vez con una fuerza, con una contundencia, con una vigencia, con una realidad que por supuesto ojalá permita a muchos también empezar a hacerse estas preguntas. Yo te voy a proponer, por una cuestión de tiempo, que dejemos acá esta parte, porque el video seguramente va a salir en 2 partes. Todavía no hemos hablado del libro, así que como que vamos a hacer un pequeño corte para esta primera parte del video. La gente tendrá que esperar la segunda parte en los próximos días, y vamos a hablar concretamente de este proyecto en el que estás participando, que dirige Emilio Carrillo. Así que por ahora es simplemente decir un hasta luego. Así será, cómo no. Sebastián, tomo con mucha gratitud y con mucho gusto tu propuesta, y dejamos abierto acá en suspenso que lo que vamos a compartir luego tiene que ver con este proyecto de investigación en donde observamos todo lo que compartimos aquí, pero vamos más allá. Dejo simplemente, como decían recíamos, no caigamos en el juego de la ausencia, vayamos por lo que podemos y no caigamos en la trampa del mañana. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo, y bueno, ahí seguimos en la segunda parte. Con mucho gusto, gracias.